El mundo está entrando en una etapa de caos generalizado. Eso que está ocurriendo actualmente en Oriente Medio, la guerra entre Israel y Hamás, es un evento más que hay que enfocarlo en el contexto de la realidad mundial que se vive hoy en día. Yo he tomado algunos apuntes en un esfuerzo por describir eso que representa actualmente el contexto mundial y que permite entender mejor las situaciones particulares. También sirve para calcular cómo los eventos particulares impactan en la situación global. Bueno, pues mis anotaciones son las siguientes. Lo que marca hoy la dinámica de los acontecimientos a nivel mundial son cuestionamientos de un grupo de potencias emergentes al viejo orden internacional liderado por Estados Unidos. Eso es lo que está marcando el curso de los acontecimientos hoy en el mundo. Lo fundamental. Hay otras situaciones conexas, pero este es el aspecto principal. La dinámica de la interactuación entre las fuerzas que empujan en esa dirección, o sea, las que cuestionan el status quo y las que intentan contrarrestarla, se expresa, entre otras cosas, en lo siguiente. Eso que estamos viendo ahí en Europa, la guerra en Ucrania, las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y China, que tienen manifestaciones diversas, tensiones en la zona del mar de China Meridional. Estados Unidos defiende y es lo que proclama el derecho a la libre navegación en esos territorios. Dicen que China intenta coartar ese derecho. Coerción o renovación, creación o renovación de alianzas, como el caso del AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, para actuar en la zona del Indo-Pacífico. Ese eje que se está fortaleciendo, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón. Por otro lado, usted se encuentra con la alianza sino-rusa, la alianza Rusia-China e Irán, Rusia, China, Corea del Norte. Está también el grupo BRICS, ahora ampliado, el BRIC Plus. Están también las tensiones en las relaciones entre China y Taiwán. Ese conflicto que estamos viendo actualmente en Azerbaiyán, en las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia, que es también una consecuencia de esa situación que se está viviendo a nivel global. Mucha gente cree como que Rusia es responsable de las acciones de Azerbaiyán y no es así. Realmente Rusia quería un entendimiento con Armenia, pero los armenios optaron por entenderse con Occidente y ahí Rusia, contrario a lo que mucha gente piensa, sufrió un duro golpe. ¿Por qué? Porque el asunto, las relaciones, las dificultades entre Armenia y Azerbaiyán tenían la mediación de Rusia y eso le permitía a los rusos estar en una zona estratégica que es esa región de Nagorno-Karabaj, que permite una conexión directa entre Azerbaiyán y Turquía. Ese es otro asunto también importante. Ya lo hemos hablado en otros programas. Está el problema de Oriente Medio, que ya nosotros conocemos, y todo esto se produce en un creciente caos global.
Otros factores que influyen poderosamente: la situación interna de los países que son grandes jugadores de la geopolítica mundial. Está el caso de Estados Unidos, que tiene internamente una situación pero muy complicada y que dificulta el accionar de Estados Unidos en la arena internacional en un contexto tan delicado como el que estamos presenciando actualmente. Usted ve una sociedad estadounidense totalmente polarizada, con grandes dificultades para lograr entendimientos entre los distintos actores políticos, un expresidente que es casi seguro candidato a la presidencia en las próximas elecciones, que tiene varios procesos penales abiertos, que a pesar de eso tiene unos altos niveles de popularidad, con posibilidades reales de llegar al poder. Por el otro lado, usted tiene la destitución de la tercera figura en importancia de Estados Unidos, que es el presidente de la Cámara de Representantes, producto de divergencias políticas importantes. Recuerden ustedes, está primero el presidente de la República, luego el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, que al mismo tiempo es quien preside el Senado, y en tercer lugar está el presidente de la Cámara de Representantes, que fue recientemente destituido porque decidió entenderse con los demócratas, siendo republicanos, para aprobar un presupuesto provisional excluyendo la ayuda a Ucrania. Y entonces los republicanos, sobre todo los republicanos del ala dura, cuestionaron el roce del señor McCarthy con el gobierno demócrata. Y resulta que lo destituyeron. Los demócratas no protegieron a McCarthy. No lo protegieron. Algo difícil de entender. Porque a McCarthy lo destituyeron con la anuencia de los demócratas de la Cámara de Representantes. Se supone que si él tuvo a bien entenderse con la administración Biden, los demócratas debieron protegerlo de la destitución. Pero eso no ocurrió, porque Biden tampoco se interesó por eso. No hizo absolutamente nada por evitar esa situación. Yo entiendo que le convenía. Pero esas son de las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Entonces usted tiene una población estadounidense sumamente inconforme por el deterioro de su calidad de vida. Los precios de los alimentos, de los servicios han aumentado, los combustibles, las hipotecas, los préstamos, o sea, realmente la situación para el ciudadano común hoy, y es lo que se siente, lo que se expresa en la calle, es mucho más difícil, y eso golpea, impacta la popularidad del presidente, que está en las encuestas un poco por debajo del señor Donald Trump. Trump cuestionado, con procesos judiciales abiertos, y un presidente también cuestionado, ya con una investigación iniciada con fines de juicio político. Y eso es lo que estamos viendo en la en la sociedad estadounidense. Entonces, usted tiene también el caso de Europa, aliado fundamental de Estados Unidos, con un problema económico también agudo. Es más, Europa en una situación de declive, porque perdió el acceso a las materias primas rusas, al gas, al petróleo, al carbón,
Y resulta que esos recursos energéticos eran fundamentales para la competitividad de las economías europeas. Perdieron el acceso a esas materias primas, a los recursos energéticos, sin una alternativa que pueda realmente compensar esa ventaja que tenía, porque están comprando esas materias primas en otros lugares, pero a unos precios mucho más altos. Y eso tiene la economía europea en el suelo, en recesión. Los alemanes están pagando por esa desconexión que han impulsado de Rusia luego del inicio de la guerra en Ucrania. Y lógicamente eso también repercute en toda la geopolítica y en la realidad, en el posicionamiento del bloque occidental en este proceso que estamos tratando de describir. Entonces este panorama hace difícil sostener la guerra en Ucrania, que tiene también un respaldo decreciente. La situación política siempre es importante para usted definir las líneas de política exterior. Miren lo que está pasando ahora mismo en Alemania con el auge de la extrema derecha. Lo que acaba de ocurrir en Eslovaquia, donde un pro-Putin, como dicen algunos, ganó las elecciones. Y eso parece como que se está convirtiendo en tendencia. Y es evidentemente que una dificultad para el bloque occidental. Permítame otra pequeña pausa. En breve volvemos para continuar con el desarrollo del tema. Bien, seguimos en el esfuerzo de describir el contexto global en el que se produce esta situación en Oriente Medio, con el objetivo de entender cómo es que se ha producido todo esto y además cómo puede impactar esa guerra entre Hamás e Israel en la realidad global que estamos viviendo. Decíamos que el asunto de la guerra en Ucrania para Occidente, su manejo se torna cada vez más complicado, porque el respaldo disminuye, las dificultades para mantener el respaldo económico, el respaldo en el suministro de armas, eso se va haciendo cada vez más complicado. Hay una fatiga de la guerra que trastorna la política del bloque occidental. Y en ese contexto, entonces, vemos a un sur global cada vez más aferrado a la política de no alineación. Y eso debilita la capacidad de Occidente de aislar a sus adversarios. Porque el caso, por ejemplo, de Rusia es muy sintomático. Las sanciones no han funcionado. Y eso ha tenido que ver con el hecho de que muchos países no se han sumado a la política del bloque occidental. Por tanto, estos países tienen dificultades para aislar y para, de alguna forma, ejercer presión sobre actores importantes de la geopolítica. En medio de tantas complicaciones, Estados Unidos ve limitada su capacidad para involucrarse en situaciones como las de Somalia, Haití, el Sahel, porque, bueno,
realmente es menester concentrarse en los objetivos estratégicos, en los objetivos fundamentales. Y hay que priorizar, porque en medio de este caos creciente no se pueden atender todas esas situaciones. Pero el problema de este enfrentamiento que se está produciendo entre los que quieren una modificación del status quo y los que tratan de preservarlo, va creando situaciones nuevas. Y entonces es complicado establecer las prioridades, porque lo que se está viendo es que Occidente no puede con tantas cosas. Esa es la verdad. Ahora, el señor Benjamín Netanyahu resulta que se le ha puesto difícil a Occidente. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo ha visto cómo desde que se estableció en diciembre pasado el gobierno de Netanyahu, esa coalición ultra radical que él lidera, cómo la situación se ha venido agravando en Oriente Medio. Porque han continuado las políticas de los asentamientos en territorio palestino, las viejas políticas de mantener a los palestinos 2 millones que viven en la franja de Gaza en una especie de cárcel a cielo abierto, con provocaciones que incluyen la profanación de templos sagrados de los musulmanes árabes. Y esa situación definitivamente estalló. Definitivamente estalló. Esa es una consecuencia de esas políticas que se han criticado tanto a nivel global, incluyendo las grandes potencias, que saben perfectamente que esas son políticas que atentan contra los derechos de todo un pueblo. Ellos lo saben perfectamente y el mundo está consciente de eso. Y esa política de Netanyahu, que además ha pretendido asumir el control del órgano judicial como un mecanismo para evadir la persecución por actos de corrupción, el señor Netanyahu ha dividido la sociedad israelí. Y entonces, todo esto, la reacción palestina viene a añadirle a la situación global un ingrediente que para Occidente es sumamente negativo. ¿Por qué? Bueno, porque temiendo perder a Israel, aliado fundamental en Oriente Medio, y esa es una posibilidad que no se descarta, porque Israel ha demostrado en el marco de esta guerra con el grupo Hamas, ha demostrado graves debilidades en un contexto en el que usted tiene ahí el grupo Hezbollah, que es un grupo chiita creado en el sur del Líbano para hacerle frente a la ocupación de Israel, y que dicen que moviliza, que tiene unos 100,000 combatientes. Ese grupo Hezbollah, que es un grupo que maneja Irán, y ahí está, en el sur del Líbano, con posibilidades de atacar por ese flanco a Israel. Está el caso de Hamas, y también está ahí Irán.
que es el que alienta, el que sostiene Hamás y el que le da una ayuda fundamental a Hezbollah. Entonces, bueno, pues ahí hay una situación creada. Por eso, entonces, Occidente se ve en la necesidad de asumir la defensa de lo indefendible, que es lo que ha estado haciendo Netanyahu con la cosecha que tiene su política. Y eso evidentemente que va a tener un costo para Occidente. Va a tener un costo para Occidente, porque te dicen, por ejemplo, bueno, el grupo Hamás ha realizado un ataque terrorista, Israel tiene derecho a defenderse. La Casa Blanca llegó al extremo de decir, de hablar de un ataque de Hamás no provocado, lo que recuerda el discurso que se ha venido manejando con respecto a lo que ha protagonizado Rusia en Ucrania, un ataque no provocado, cuando todo el mundazo sabe que durante décadas los israelíes han estado cometiendo atrocidades contra los palestinos y que tienen un bloqueo contra la Franja de Gaza criminal y que han estado creando asentamientos en territorio palestino que legítimamente le pertenece, reconocido por la comunidad internacional. Y entonces te dicen a ti ahora, la Casa Blanca y todo el bloque occidental, que lo que ha hecho Hamás son ataques no provocados. Usted puede decir que son ataques realmente improcedentes, métodos de lucha inadecuados, inhumanos, todo lo que usted quiera, pero hay una causa palestina que es justa y todo el mundo la reconoce como tal. Y entonces el bloque occidental se ve en la necesidad de defender a los agresores. Y eso va a tener una consecuencia en este contexto que he estado tratando de describir, unas consecuencias políticas graves, porque lesiona el discurso occidental de lucha por un ordenamiento mundial basado en reglas, en el respeto al derecho internacional, cuando todo el mundo sabe que lo que más hay ahí en Oriente Medio son violaciones al derecho internacional. Desde hace décadas, porque no es una cuestión de ahora, sino desde hace décadas, con incluso la complicidad de la propia comunidad internacional. Y entonces el señor Joe Biden recientemente se reunió con Benjamín Netanyahu en la sede de Naciones Unidas. No lo quiso reunir, no se quiso reunir con él en la Casa Blanca porque le daba vergüenza llevar a la Casa Blanca a ese hombre cuestionado internamente en Israel y a nivel mundial por los abusos que ha cometido, que tiene una coalición con un montón de matones e incompetentes ahí, ocupando cargos importantes. Y entonces se reúne en Naciones Unidas, como que eso un poco alivia esa acción de reunirse con un hombre que no reúne las condiciones para ser un aliado que pueda hacer un buen aporte a una causa defendible. Y eso es lo que estamos viendo. Y todo eso, ese comportamiento de Occidente, no puede dejar de tener un costo político alto. Permítame la otra pausa, en breve retorno. Estados Unidos ha sido cómplice de todo eso que ha estado ocurriendo ahí
en los territorios palestinos, de todos esos abusos que se han cometido. Fíjense lo fácil, lo rápido que reaccionó Estados Unidos y todo el bloque occidental en respaldo a Israel, independientemente de que se sabe claramente cuál ha sido la política de abuso de Netanyahu. Pero inmediatamente envió ayuda militar y anunció cualquier tipo de esfuerzo que sea necesario para ayudar a Israel, como ellos dicen, a defenderse. Europa decidió suspender la ayuda a los palestinos. Israel ha anunciado una política de tierra arrasada, cortó agua, luz, combustible, porque ellos tienen el control de la frontera. Y el ministro de Defensa de Israel anunció una política de guerra total contra el grupo Hamas, contra los palestinos, contra esos animales humanos. Ese fue el término, la expresión que utilizó. Y todo el bloque occidental está pasando por la pena de darle carta abierta, de darle la anuencia, licencia para matar a esa coalición de bribones que actualmente gobierna Israel. Licencia para matar. Ahora hay que ver cómo los israelíes manejarán esto. Todo indica que se están preparando para un ataque por tierra. Si eso ocurre, entonces las consecuencias de todo esto serán sumamente graves. Yo creo que hay algunas cosas que pudieran ocurrir y generar una situación muy, pero muy desastrosa. Porque ahí está entonces el riesgo. Si se entra por tierra, eso va a durar un buen tiempo, eso va a significar una tremenda matanza, un genocidio ante los ojos de todo el mundo. Déjeme decirle que cuando Rusia inició su operación militar especial en Ucrania, que comenzó atacando por el norte la capital, Kiev, y se organizó aquella marcha que vimos y que los ucranianos enfrentaron, ahí, ante esa situación, los rusos se vieron en una disyuntiva. ¿Qué hacer? Porque para continuar con ese plan original, necesariamente había que destruir Kiev. Literalmente, destruir Kiev. Los rusos tenían la capacidad para eso. Tenían la capacidad para eso y lo podían hacer en un tiempo relativamente breve, porque en ese momento Ucrania no tenía los niveles de preparación que adquirió posteriormente. Pero los rusos dijeron, políticamente esto sería un desastre. ¿Por qué? Bueno, porque tú no puedes destruir la capital de un país, masacrar a un pueblo ante los ojos de la comunidad internacional. Rusia jamás se recuperaría del golpe que hubiera significado eso. Y ellos optaron por reformular su plan y dieron chance a que los ucranianos se prepararan mejor y a que la OTAN se metiera cada vez con mayor nivel de decisión. En este caso habrá que ver si el gobierno de Netanyahu cumple con su propósito, que es el de barrer la franja de Gaza, que tiene apenas 360 kilómetros cuadrados, pero
más de 2 millones de seres humanos que no tienen a dónde guarecerse. Que no tienen dónde guarecerse. Bueno, ya están bombardeando indiscriminadamente, ocasionando un montón de víctimas, pero habrá que ver si deciden incursionar por tierra. Y eso puede tener consecuencias muy, pero muy serias. Y a eso le tiene miedo Occidente, porque puede producirse ahí una reacción de Irán, de Hezbollah, puede producirse también una insurrección en Cisjordania, se puede producir una insurrección de los 2 millones de palestinos que viven en territorio israelí, y eso crearía un conflicto de enormes dimensiones. Y habría que ver si realmente Israel está preparado para hacerle frente a eso. Por eso que usted ve que dicen, el jefe del Estado Mayor Conjunto ahora le hace una advertencia a Irán: cuidado si te involucras. Ese es el temor. Ese es el temor. Y por eso la ayuda rápida y el envío de un portaaviones, el más moderno de Estados Unidos, a esa zona. Y así es como están planteadas las cosas. Luego, todo esto tiene una repercusión en esa realidad que he estado tratando de describir. Porque esto, por un lado, es malo para lo de Ucrania, porque es muy difícil usted tener el mismo nivel de apoyo a Zelensky con ese conflicto abierto. Lo primero que ha pedido Israel son municiones, sobre todo misiles para protegerse de los cohetes que lanzan los palestinos, y eso es justamente lo que está escaseando hoy en día, porque el complejo militar industrial ha demostrado que tiene una capacidad limitada para suplir lo necesario ante un conflicto de tan alta intensidad como ese que tiene lugar en Ucrania. Y esto viene a complicar la cosa, desvía la atención de lo de Ucrania, se hace más difícil conseguir convencer para mantener el apoyo a Ucrania. Y hay un problema todavía ahí que hay que ver, porque en Estados Unidos ya hay quienes están exigiendo que se revisen todas las armas que se le incautan a los palestinos para ver la numeración y determinar si fueron armas que suministró, que negoció Ucrania, o algunos de esos elementos corruptos que negociaron con fines lucrativos, que es algo que llegó a denunciar Benjamín Netanyahu, que él dijo: aquí están apareciendo armas que fueron enviadas a Ucrania, incluyendo proyectiles antitanque. Ahí vimos unos tanques israelíes ardiendo, probablemente con armas suministradas a Ucrania. Es lo que muchos están, lo que muchos creen, y que, bueno, pues congresistas, incluso estadounidenses, están pidiendo una investigación al respecto. Eso lo llegó a denunciar Netanyahu, y una de las razones por las cuales Israel se mantenía distante de ese conflicto en Ucrania, porque además de eso quería mantener las buenas relaciones con Rusia. Y desde luego, pues este problema distrae a Estados Unidos y sus aliados de los objetivos, los aparta de los objetivos que son fundamentales. Todo esto debilita la política de contención de China, porque como usted en el marco de esta situación continúa con eso de los apoyos a Taiwán y esa política de desafío prácticamente a China, que por cierto frente a esto ha mantenido
una posición nuevamente como suelen hacer los chinos, una posición de neutralidad, y se pudiera decir una posición inocua, entre comillas, en el sentido político. Y así, bueno, es como hay que ver todo esto que está ocurriendo. Ese nuevo evento que se abre en el contexto mundial de una competencia por el predominio. Unos que cuestionan el status quo, que quieren un ordenamiento internacional multipolar, en donde se reconozca el derecho a participar en la definición de las reglas globales de los emergentes y los esfuerzos de los que quieren continuar con la situación que ha prevalecido hasta el momento. Eso es lo que marca la dinámica de los acontecimientos mundiales. Y estos eventos que se ven, de alguna forma, conectan con esa realidad global. Y al propio tiempo son capaces de influir en el curso de los acontecimientos mundiales. Esa es la realidad que estamos observando hoy en día. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.